En este video quería explicarte por qué es interesante que aprendas a tomarte el pulso. Es interesante saber tomarse el pulso porque te va a servir luego para saber la intensidad a la que te manejas, a la que te ejercitas, luego de terminada la sesión. Y te estarás preguntando, pero ¿para qué es importante saber la intensidad a la que me entreno? Bueno, es bastante importante porque no es lo mismo entrenarse a una actividad muy ligera que a entrenarse en actividades un poco más exigentes. ¿Por qué? Porque a nivel metabólico la oxidación de grasas es mejor a intensidades un poco más altas. Sucede lo contrario cuando las personas salen a caminar y salen a un ritmo muy lento, que van charlando con el compañero de al lado, pero el estímulo es muy bajo, la actividad tiene muy bajo impacto y realmente no se están obteniendo objetivos de entrenamiento. Si uno quiere salir a ejercitarse de forma recreativa está perfecto, pero si uno tiene objetivos de entrenamiento como ser bajar de peso, la actividad tiene que ser un poquito más exigente. Claro está que no en cualquier momento del entrenamiento. Cuando uno realiza un entrenamiento luego de mucho tiempo sin realizar actividad, es bueno que la actividad al principio sea liviana, sea ligera, como vamos a ver a lo largo de este video. Lo que te voy a enseñar es bastante interesante y si lo llevas a cabo, lo llevas adelante, vas a lograr importantes objetivos si sabes aplicarlo y conoces tu cuerpo. Eso es lo básico de todo este video, conocer el cuerpo. Tenemos que saber que tenemos una frecuencia cardíaca de reposo, que si me acompañas ahora te voy a pedir que con el dedo índice y mayor y teniendo un reloj a mano, recuerda que en los primeros videos te pedí que tenías que tener un reloj con segundero a mano, o sea que voy a esperar unos segunditos para que consigas un reloj, así sea de pared, no importa porque esto lo vamos a hacer de forma práctica ahora para que aprendas a tomarte el pulso. Este pulso va a ser un pulso de reposo porque no estás en movimiento, pero luego va a haber un pulso que lo vamos a tomar inmediatamente del ejercicio, pero te voy a explicar un poquito más adelante. Ahora, a forma de práctica, lo vamos a hacer. Me imagino que estarás sentada o sentado y lo que vas a hacer es con el dedo índice y mayor en la arteria carótida, que es una arteria que pasa detrás de la tráquea, trata de ubicar esa arteria en el huequito que queda en el cuello, trata de sentir con esos dos dedos, con la yema de esos dos dedos, que late el corazón. Para eso tiene que estar en reposo, tranquila o tranquilo, para poder sentir realmente cómo late el corazón. Y mirando el reloj con segundero, en 10 segundos vas a contar cuántas veces sientes que late el corazón en esa arteria. ¿Estás pronta o pronto? Bueno, en estos 10 segundos vamos a tomarnos el pulso. A la cuenta de 3 y en 10 segundos nos vamos a tomar el pulso. 1, 2, 3. Pronto, en estos 10 segundos has contado la cantidad de latidos que has tenido y te da un resultado. A ese resultado lo vamos a multiplicar por 6. Lo vamos a multiplicar por 6 porque en realidad deberíamos haberlo hecho en un minuto, pero lo tomamos en 10 para que sea más práctico y luego sí lo multiplicamos por 6. Lo mismo vamos a hacer cuando nos tomemos el pulso de entrenamiento o la frecuencia cardíaca de entrenamiento o de ejercicio, que un poquito más adelante te voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Bien, ese resultado es tu frecuencia cardíaca de reposo. En general las personas tenemos 70, 75, algunas personas pueden tener 60, incluso alguna ha llegado a tener 50 pulsaciones por minuto, un corazón muy fuerte, entrenado, el miocardio, el músculo del corazón muy fuerte y puede impulsar mucha sangre
de acuerdo a la demanda que tenga el cuerpo. Es un corazón que se recupera muy rápido y que abastece inmediatamente de sangre a todo el cuerpo. Son corazones que están muy entrenados y preparados para rendir. El próximo concepto es el concepto de frecuencia cardíaca de entrenamiento. Es el mismo procedimiento que acabamos de hacer, pero luego de realizada la actividad. Ejemplo, salgo a trotar durante 15 minutos. Cuando paro de entrenar, cuando paro de realizar ese trote, hago el mismo procedimiento, mirando mi reloj con segundero, en 10 segundos y con el dedo índice mayor sobre la arteria carótida, cuento cuántas pulsaciones siento en esa arteria, cuántos latidos siento en esa arteria. Y lo voy a multiplicar por 6. Pero tiene que ser inmediatamente luego de finalizada la actividad. No puedo dejar pasar 3 minutos, 5 minutos porque ese dato ya no es fiel. Ya en 3, 4 minutos mi cuerpo ya se ha recuperado bastante y ese dato no va a ser fiel y la realidad es que deberíamos hacerlo mientras nos ejercitamos. El tema es que no es nada práctico hacerlo mientras voy trotando, por ejemplo. Ni bien termino la actividad, tengo que tomarme el pulso. Esto se llama frecuencia cardíaca de entrenamiento o frecuencia cardíaca de ejercicio. Y me va a dar datos muy importantes para saber la intensidad a la que me estoy moviendo. Si he hecho un ejercicio muy extenuante que me ha significado mucho esfuerzo realizarlo, las pulsaciones o la frecuencia cardíaca de entrenamiento va a ser muy alta, 130, 140, 150 pulsaciones. Si la actividad ha sido muy ligera, apenas va a variar un poco de mi frecuencia cardíaca de reposo. Si decíamos que la frecuencia cardíaca de reposo es 70, 75, en una actividad ligera tal vez puedo llegar a 90, 95, pero son actividades muy ligeras que apenas me estoy desplazando. Por ejemplo, una caminata charlando con alguien durante unos pocos minutos. La duración es importante también, no es lo mismo caminar durante mucho tiempo que caminar durante 2 minutos. Y eso va a depender de la condición física de cada persona también, ¿verdad? Lo que tengo que saber acá es que la frecuencia cardíaca de entrenamiento me va a dar la intensidad. Es decir, es una forma de mostrarme a qué intensidad me desplacé, a qué intensidad me moví en esa sesión de ejercicio. Y aprender a conocer mi cuerpo, cómo responde mi cuerpo a la actividad, es básico. Es básico para luego poder obtener resultados de entrenamiento. Vuelvo a decir, si mi objetivo es realizar una actividad aeróbica y de recreo, no pasa nada, ni siquiera deberías tomarte las pulsaciones porque no es algo que te interese. Pero cuando uno quiere realmente obtener resultados, es muy interesante, es una herramienta muy interesante y beneficiosa el tema de saber tomarse el pulso y la frecuencia cardíaca de entrenamiento. El próximo concepto que tenemos que saber es el de frecuencia cardíaca máxima. La frecuencia cardíaca máxima se calcula 220 menos la edad de la persona, si es un hombre, y 226 menos la edad de la persona, si es mujer. En el caso de Pablo, por ejemplo, que es un ejemplo que vamos a poner, que tiene 40 años, sería 220 menos 40, 180 pulsaciones por minuto. Ese es su 100%. Es decir, en una actividad extremadamente intensa de fuerza y velocidad durante mucho tiempo, Pablo teóricamente debería llegar a pulsaciones muy cercanas a 180. Pero obviamente este programa de ejercicio no está basado en eso. No quiero ni que te acerques a esas pulsaciones máximas. Incluso esas pruebas de alto rendimiento se hacen en laboratorios con personas, con médicos deportólogos que puedan estar al tanto de del ritmo cardíaco de esa persona. Son actividades muy peligrosas incluso, porque las intensidades a las que exigimos al corazón son muy extremas. Pero
¿Para qué es la frecuencia cardíaca máxima? Te estarás preguntando, pero yo no quiero llegar a ese 100%. Y es lógico que no, y tampoco es beneficioso que llegues ni siquiera al 90%. Pero sí saber que hay otras intensidades muy importantes, interesantes, que hay que saber manejar. Por ejemplo, si una persona quiere perder peso, no es cualquier intensidad la que debe manejar. ¿Por qué digo esto? Porque sabiendo el 100% de tu rendimiento, que sería esto que acabamos de hacer, la frecuencia cardíaca máxima, podemos determinar otras frecuencias, podemos determinar otros porcentajes. A ver si me explico. Sabiendo el 100%, que en el caso de Pablo era 180 pulsaciones por minuto, podemos saber perfectamente y fácilmente cuál es su 50%, ¿verdad? Por regla de 3 simple, y si no, se puede hacer la mitad, ¿verdad? Sabemos que 90 pulsaciones por minuto es el 50% de Pablo, del rendimiento de Pablo. Y aquí viene lo interesante. Cuando uno está comenzando un programa de ejercicio, es conveniente, es necesario, que la persona se maneje entre un 50 y un 60% de ese 100% que acabamos de calcular acá. O sea que Pablo, si hace mucho tiempo que no realiza actividad, va a salir a caminar, se va a tomar las pulsaciones, la frecuencia cardíaca de entrenamiento, y debería calcular una frecuencia cardíaca mínima o un piso y una frecuencia cardíaca máxima, que sería entre un 50 y un 60%. Tal vez no me has entendido, entonces lo vamos a hacer con un ejemplo. Decíamos que Pablo tiene 180 pulsaciones por minuto, que es su 100%. Para calcular el 50%, que es la mitad de 100, lo que hicimos fue dividirlo entre 2, 90 pulsaciones por minuto. Ese es su 50%. O sea que sale a caminar, por ejemplo, luego de la actividad, se toma el pulso y debería estar en 90 pulsaciones por minuto. ¿Por qué? Porque es un rango de seguridad, se llama. 50% es una actividad segura, es una actividad que nadie va a tener inconvenientes a nivel cardiovascular. Luego habría que calcular el 60. ¿Para qué? Ya sabemos el piso, que es el 50%, o sea 90 pulsaciones, y tenemos que calcular el techo, que son 108 pulsaciones, o sea 60%. Entre 90 y 108 pulsaciones, Pablo puede ejercitarse para no tener inconvenientes a nivel cardiovascular. ¿Me explico? Tenemos un piso y un techo. Entre esas dos pulsaciones, Pablo tiene que ejercitarse. Si sale otro día a ejercitarse y le da 107, perfecto, se mantuvo dentro de ese rango. Ahora, ¿qué pasa si salió a ejercitarse y le dio 118 o 120? La actividad fue muy intensa. Para la próxima vez sabe que tiene que caminar más lento, la duración tiene que no ser tan extensa. Para pérdida de peso, es bueno saber que una actividad de 50-60% es un estímulo muy ligero. Para lograr perder peso, el estímulo tiene que estar entre un 60 y un 80% de esa frecuencia cardíaca máxima. No 90, no 100. Sí entre un 60 y un 80. Por lo tanto, habría que ser 220 menos la edad, 180 para Pablo. Y después calcular su 60 y su 80%. Entre 60% y 80%, Pablo tiene que manejarse para realmente ese día de entrenamiento haber alcanzado el objetivo primario de perder peso. Si todas las sesiones de ejercicio Pablo obtiene los mismos resultados, Pablo está encaminado a comenzar a perder peso. Que comenzar a perder peso no es algo que se logra de un día para otro, sino por la acumulación
de estos pequeños logros en las sesiones de entrenamiento. Si me entreno por debajo de esos valores, no obtuve logros en el entrenamiento de ese día, por lo tanto menos voy a obtener a lo largo de un tiempo. Espero que quede claro esto. Hay otro concepto que quiero dejarte claro en este video y es el concepto de supercompensación o síndrome general de adaptación. Habla de la relación que existe entre la carga o el estímulo y la recuperación. Cuando hablamos de estímulo o carga de entrenamiento es el ejercicio propiamente dicho. Si saliste a trotar, ese es el estímulo. A partir de ese estímulo hay una fatiga producto de ese esfuerzo, luego hay una recuperación. Si viéramos una gráfica, sería el estímulo como una colina, ¿verdad? El estímulo sería ahí arriba, en la punta de la colina. Luego hacia abajo vendría la fatiga y en el valle comienza la recuperación y empieza a subir, como a subir otra colina, ¿verdad? Si los estímulos son muy seguidos, esa recuperación no se da y se produce lo que se llama un sobreentrenamiento. Y eso no queremos para nada. Si bien es entendible que si estás acá es porque has tenido problemas para llevar adelante un programa de ejercicio, no creo que sea por hacer demasiado ejercicio que estás acá, pero también es bueno saber que demasiado ejercicio no es adecuado tampoco y se produce justamente esto, un sobreentrenamiento. Y esto no es adecuado. Tampoco es adecuado cuando los estímulos son muy separados en el tiempo. Personas que salen un fin de semana, después salen el jueves, después salen el fin de semana de nuevo, saltean mucho un estímulo de otro y eso no se produce entrenamiento, el estímulo es muy de bajo impacto, el estímulo es muy insignificante y no se produce entrenamiento. Lo ideal sería que hubiese un estímulo, una recuperación. Luego el organismo se prepara incluso para un esfuerzo un poco mayor. Luego viene la otra recuperación y se prepara luego para otro estímulo mayor y así. La idea sería que fueran como colinas, pero aumentando, o sea, hacia arriba. ¿Sí? Para que realmente haya un entrenamiento, tiene que haber estímulos un poquito mayores cada día, de forma progresiva, pero que hayan periodos de recuperación también. Para ponerte un ejemplo, comenzaría saliendo el lunes, el miércoles y el viernes. Martes, jueves y sábado y domingo descansarías. Para comenzar está bien. Una frecuencia 3 semanal está bien para comenzar. Con pocos minutos, decíamos 5, 10 minutos y eso va a depender también de la condición física, que era una de las variantes, de las variables que había que tener en cuenta, que depende de cada persona, la condición física, la historia deportiva y otros detalles, como vamos a hablar en otros videos. El tema es que yo ya grabé los otros videos, por eso me estoy adelantando. Primero aumentarías la duración para aumentar el volumen total de entrenamiento a lo largo de la semana, sin aumentar la intensidad, por favor. No se puede aumentar la intensidad y aumentar el volumen de entrenamiento a la misma vez. Y de a poco vas a ir viendo que te vas sintiendo mucho más cómodo con la actividad o más cómoda. Y eso hará que a lo largo del tiempo y utilizando las frecuencias que decíamos hace un rato, vas a poder obtener resultados de entrenamiento en muy corto tiempo. Si te lo propones y realmente es tu intención tener objetivos de entrenamiento.